Saludos amigos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Cuarta Asamblea de Dios Monte de Sión y este es su programa Desde el Altar. Un programa diseñado para dar a conocer a los hombres y a las mujeres de Dios que han marcado su generación y que sirven de referencia no solo para las personas de su tiempo, sino para aquellas también que sean de añadir al cuerpo de Cristo. En esta ocasión nos acompaña un pastor de la ciudad, un hermano muy querido por todos nosotros, en el cual sabemos y entendemos será de gran edificación para todo el que pueda escuchar y ver esta entrevista. De hecho, solicitamos que por favor se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita para que también le puedan llegar contenido como este. Con nosotros, nuestro hermano pastor David Osuna. David, Dios te bendiga y bienvenido a este programa Desde el Altar. Amén, amén, distinguidos. Te voy a decir como popularmente te reconocemos, Amén. Pepe. Amén, amén. Querido Pepe, gracias y a toda la audiencia y a todos los que tienen que ver con este canal. Me siento muy honrado de estar con ustedes en este día y siendo bendecidos por el Señor. Así es que me siento muy a gusto para compartir algunas cosas entre una y otras cosas de lo que son nuestras andanzas, tanto en la vida de la fe como en la vida común. Así es que gracias. Amén, amén. David, yo quiero comenzar, siempre trato de buscar algo diferente para iniciar las entrevistas. ¿Es fácil ser pastor y músico al mismo tiempo? Wow, pero me metiste para lo hondo de una vez. Bueno, gracias a Dios, hoy he soltado un poco. ¿Oh, sí? Aunque el ser músico por parte mía ha sido un poco empírico, o un poco no, empírico, se puede decir que totalmente. Cuando quise tomar la música con letras y todo eso en mi adolescencia, pues ahí tuve un accidente y tumbé el tema de seguir con la letra. Me recuerdo, ya estaba leyendo el Pozzoli, iba a ir a entrar a la música cantada y tocada, cuando pues tuve un accidente de motor, se me averió un poco, me pusieron yeso y bueno, no continué. Pero de veras que a mí me ha ayudado bastante en este asunto que tiene que ver con el ministerio, porque en el lugar donde yo pastoreaba por primera vez, yo tuve que hacer las veces de pianista, tocar la guitarra. El Señor me permitió, vuelvo y digo de forma empírica, poder dominar el bajo, la guitarra y el piano. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuántos instrumentos toca David? Pero ya yo veo que vamos por 3. Sí, de oídos. El primero que aprendí a tocar fue el bajo. El bajo. Y eso tiene una... Ay, no, perdona esta mentira, Señor, inconsciente. Fue la guitarra. La guitarra, sí. Yo tengo como 40 años tratando de aprender a tocar guitarra. Algún día llega. Pero no arranca. Pero algún día llega. La insistencia y la persistencia va a hacer que llegues. Y luego entonces, en la iglesia a la cual pertenecía, allá en Santo Domingo, me fascinó el tema del bajo y comencé pues a practicar con el bajo. Era un chico adolescente y pasé muchas situaciones porque me hicieron zancadillas. ¿Oh, sí? Sí. Al ser adolescente y yo tenía que ir de escurridizo a tocar en la iglesia para ir ejecutando y todo eso. Y había un siervo del Señor, en su intención era quizás queriendo proteger que no se dañase nada. Pero luego comenzamos a ser muy empáticos y yo llegué a ser el bajista del grupo de alabanza en la iglesia donde pertenecía, pero ese hermano literalmente iba, me apagaba el amplificador y lo último que podía hacer era sacarme del templo, pero eso no pudo hacerlo porque... Oye, ya sería... Hay un dicho que dice que los demás hasta Dios lo ve. Ya. Y entonces, cuando él se iba, yo me quedaba ahí. Generalmente yo iba, en mi adolescencia, iba por las mañanas a orar al templo y aprovechaba comenzar a hacer prácticas
con el bajo. Y pues cuando él apagaba y se iba, el Señor me permitía ser un poco desobediente. Lo prendía, lo dejaba bajito y seguía comenzaba ahí. a tocar. Pues eso provocó que posteriormente, años después, entonces él entendiese la necesidad de que yo estuviese tocando el bajo, y cual Pablo le dice a Bernabé, tráeme a Juan Marcos que me es útil. Él entendió. Entonces ahí fui útil de verdad que quiero hacer un paréntesis en esto. Hubo un momento ya cuando yo estaba tocando el grupo de alabanza, que yo estaba ejecutando el bajo, practicando en la iglesia. Pasó un chico por enfrente y me escuchó ejecutando, me dijo, mira, yo estoy tratando de conseguir muchachos como tú, quiero formar una orquesta y esto. ¿Eso fue dónde, David? ¿Dónde fue eso? Allá en Santo Domingo. Porque yo me crié en Santo Domingo. Ok. Yo nací en Vallaguana, me crié en Santo Domingo, pastoreé en el sur, y luego en la historia siguiente que vamos a contar, entonces del sur estamos acá. Yo soy del este, mi esposa es del sur. ¿En serio? Así nada mismo. Pero déjame decirle para aclarar la confusión de muchos, inclusive la tuya. Yo estaba totalmente, te lo confieso, estaba confundido. Quise comenzar así porque quizás lo que menos vamos a hablar es de música. Pero me recuerda esto, nosotros también traímos acá a nuestro hermano Junior Pérez. Y él nos decía que en sus inicios él tuvo que ir a tocar en los matutinos, porque en la hora del oculto había otra persona que... Exacto, que porque no habían personas que tocaban mejor, digamos en mi caso ya más adultos, e igual que Junior, pues yo tenía que hacerme de escurridizas, y me dice ese chico, bueno, yo estoy buscando chicos como tú y esto. Yo le dije justamente lo que yo le había dicho al Señor. Yo le dije, mira, yo le dije al Señor, aquí están mis 5 dedos. Si yo logro aprender a tocar, tocaré solo y solamente para ti. Muy bien, muy bien. Y de oídas aprendí a ejecutar el bajo, y por H o por R Dios no me permitió entrar en las letras. Yo creo que todavía tengo tiempo. Yo le voy a dar una cuanta técnica para... Mentira, es una broma. David, ¿cómo llega David a los caminos del Señor? Bueno, es una historia fantástica, porque resulta que yo vengo de una familia de fe desde temprano de edad. Excelente. A mi familia entró el Evangelio allá en Vallaguana por mi tía abuela. Ella no duró mucho en el Señor, nada más duró 62 años. Gracias al Señor. Entonces mi tía abuela alcanzó a mi mamá, mis tías, que fueron las primeras que hicieron profesión de fe. Okay. Luego entonces mi abuela hace profesión de fe. Y antes de yo nacer, pues mi mamá hizo su decisión por Cristo. Okay. Entonces fuimos creciendo en ese ambiente. La familia nuestra, digamos, sería una familia sacerdotal, porque de ambas partes mi familia consta de más de 15 o 20 pastores y predicadores, así es. Qué bien. Allá en mi pueblo, la familia Sena, Javier Sena, pues es la línea troncal por vía de mi abuela, mi línea maternal, abuela maternal. Por esa línea fue que entró el Evangelio a mi familia. Y de ahí pues todos esos predicadores. Allá cuando en mi pubertad, entrando a la adolescencia, nos mudamos a Santo Domingo. Mi fe entra en crisis. Me aparto para no ser acomodaticio con la situación. Me aparto, me distancio. Gracias al Señor que no fue mucho tiempo. Y bueno, retorno al Señor por allá en el 81, por ahí. Retorno al Señor. Y allá en el 82, la decisión de bautizarme, yo tuve 3 pastores. Mi primer pastor
Ángel Salvador Sánchez, que está en la presencia del Señor, fue quien me doctrinó. Fue pastor de esta iglesia. Así es, me formó doctrinalmente. Luego, entonces, fui pastoreado por alguien que pastoreó aquí también, Uladislao Mateo. Claro que sí. Y con Uladislao Mateo, pues Raquel me insistía, veía el talento y el llamado, yo lo rehuía, y ella incluso me decía, mira, te vamos a enviar al Instituto Bíblico para que te formes y todo eso, porque tú estás haciendo, notamos que Dios te está llamando. Y yo le decía a ella, ok, pastora, cuando el Señor me llame, pero ya lo que el Señor tenía que hacer era explotarme en cierto modo, porque ya el llamado estaba ya desasistiado. Entonces en ese, vuelvo y digo, me afirmo en el Señor en esa época, en ese tiempo del 80 y pico, 81, y en el 82, para junio, justamente 6 de junio del 82, me bautizan en las aguas y comienzo a hacer mi vida de fe. Para ese tiempo, saquen anotaciones, tenía unos 15 años. Eso le iba a preguntar, ¿a qué edad? Porque de hecho, me acaba de decir que es de un linaje sacerdotal. Los pastores identificaron el liderazgo, el llamado, pero ¿cómo David entendió que realmente el Señor le llamaba al ministerio? Mira, ya cuando yo entro a mi edad de unos 18 años, el Señor comienza a bombardear mi corazón. Yo estoy trabajando secularmente, haciendo mis labores y todo eso, pero siento ese fuego, ese ardor. Había un anhelo muy ferviente en mí, yo le decía, Señor, dame dinero para yo ayudar a los ministerios. A mí me apasiona la predicación y en las esquinas yo predicaba, yo me encaquetaba unas bocinas de esas campanas, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Me las terciaba encima, la guitarra por otro lado, y Dante y yo éramos pues el trío evangelístico. Dante y yo cantábamos al mismo tiempo que predicábamos en las esquinas, y mi deseo era, Señor, yo quiero predicar y que me des dinero para yo ayudar a ministerios. Ahora, estar en este asunto, casi nunca la persona desde primera instancia sienten el llamado, o no que sienten el llamado, rehúsan el llamado. Determinantemente, yo nunca quise estar en las casacas pastorales. ¿Y eso es por qué, David? No. Después de ya de un tiempo de haber analizado. Mira, en cuanto a mí, yo entiendo y siempre yo he dicho, Dios, ¿qué viste en mí que me escogiste para este asunto? Porque honestamente nunca me he sentido potable, apto para una demanda como esta. Entiendo que la responsabilidad ministerial es algo muy elevado, muy desafiante, hay que ser muy determinante. Y yo decía, Dios, un tipo como yo, con tantas limitaciones, ¿para qué lo escogiste? Entonces en esa trama de Dios con parte de quienes me pastorearon, especialmente, ya reitero, la hermana Raquel, viuda Mateo, Raquel Alburquerque, siempre me insistía, era inquisidora con eso. Mira, yo le decía, cuando Dios me llame. Bueno, un buen día de esto ya había pasado al pastorado de César Elpidio Mayén, que fue mi tercer pastor, un ícono en Santo Domingo para ese tiempo. De las asambleas. Sí, pasa a pastorearnos. Ya yo había pasado prácticamente todo el liderazgo en mi temprana edad en la iglesia. Yo había sido presidente juvenil, había estado en las labores del trabajo evangelístico, con un programa muy bueno llamado el ICI. Yo daba seguimiento. Hubo mucha gente que vino a través de Cristo, para Cristo a través de este programa del ICI, Instituto Internacional por Correspondencia. Y en medio de todo esto, el Señor encendía esos motores dentro de mí. Llego a ser el diácono más
joven electo en la iglesia. Se me pasó mi manantial de vida. Y y no solamente eso, sino que inmediatamente ser secretario general de la iglesia. Yo fui el secretario del pastor César Elpidio Mayén. Y ya en el final del diaconado o en el intermedio, ya no puedo resistir el llamado. Para ese tiempo estaba trabajando en un lugar que se llama Centro Equipo y Transporte del Ayuntamiento, para asistente del encargado de mecánica. Yo le reportaba las reparaciones y todo eso. Había que mantener al día al síndico de Santo Domingo por vía de ese informe, y el responsable de esos talleres era un hermano de nuestra congregación que está a la presencia del Señor, Pascual Antonio Tineo. Y él pues me dijo: te necesito para que estés trabajando conmigo, tú vas a ser mi asistente y todo esto. Yo, fenomenal. Eso fue la parte secular. Exacto. Y ahí pues estoy trabajando. Ahí fue donde Dios me volvió loco en el llamado. Yo rehuyendo. Y recuerdo que metido en la cabina de un camión compactador que estaban arreglando, gracias a Dios, primero que estaba lloviendo y que en cierto modo creo que estaba solo, creo yo. Ahí yo no escuché una voz retumbante de Dios, yo no vi visiones, una voz audible, no vi rayos, yo no vi: siervo te llamo, no. Pero ese estremecimiento dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Otra cosa, recuerdo yo que le dije a mi padrastro, que está a la presencia del Señor, yo tengo que irme a estudiar al Instituto Bíblico. Okay. Ya sentía la necesidad. Hice intentos de ir a estudiar en el nocturno, no intentos, me inscribí incluso en el Ivy Field de allá en Santo Domingo, Instituto Filadelfia. Pero esa demanda hacia adentro era algo terrible, algo tremendo, y mi padrastro me decía: pero hay muchísimos institutos por ahí, porque tú tienes que irte al internado. Y yo le dije: usted no entiende lo que está sucediendo dentro de mí, no soporto más. Ya eso fue después de la experiencia que tuve, que dentro de esa cabina, de ese camión compactador, en medio de esa lluvia, yo vocié como un loco: ya. ¿En serio? Era febrero del 94. Wow. Y yo llamé, el director para ese tiempo del Instituto Bíblico era a Manuel Rivera, quien está en la presencia del Señor, alguien a quien mi familia amó y respetó extraordinariamente. Gran hombre de Dios. Y cuando yo llamo, me dice: buenos días, Instituto Bíblico, las Asambleas de Dios. Digo yo: gracias, yo quiero saber de las inscripciones, quiero ir a inscribirme. Esto, bueno, hermano, de las inscripciones podemos decirte que es en agosto. Pero esa turbulencia que había en mí, cuando yo escuché la voz de Manuel Rivera que habló conmigo, yo sentí literalmente como cuando a un niño le ponen el bobo en la boca, que está llorando. Tranquilizante. Esa tranquilidad, esa paz, esa saciedad. Y acto seguido, una cosa que me dijo Rivera: oye, hermano, tienes tiempo para estar orando y determinar, tienes bastante tiempo para pensarlo. Claro. Pero ya yo lo había pensado, requete pensado estaba ya. Bueno, y le dije a mi jefe, le dije: mire, consígase un chico, se lo voy a preparar, porque en junio dejo el trabajo, porque en agosto me voy a inscribir en el Instituto Bíblico. Muy bien. Y yo le dije, cuando yo le dije eso, bueno, pero va a ser demasiado tiempo, le dije: no, quiero desvincularme de todo, voy a estar predicando
en los lugares que tenga que estar predicando hasta que llegue el día de la inscripción. Muy bien. En ese momento, en ese lapso de tiempo, fui a dar una campaña en las matas de Farfán. Y en las matas de Farfán, dentro de todas las conversiones que hubo, hizo profesión de fe uno de los pastores que estuvo acá en Barrio Blanco, Mártires Viciosos, el cual después se casó con mi prima hermana, que se conocieron allá en el Instituto Bíblico. Oye, qué bien. David, ok, ya entró David, sintió el llamado, terminó el Instituto Bíblico. ¿Cómo comienza David? ¿Dónde inicia? Mi primera labor ministerial, pastoral, fue fácil. Ay, ñeñe. A mí me nombraron, antes de yo terminar en el Instituto Bíblico, me asignaron en una iglesia en Santana de Baní. Santana de Baní. Tuve que ir allá 30 de abril 93. ¿De dónde queda, Mari? De San José de Ocoa. Para ese tiempo, San José de Ocoa pertenecía como provincia, a la provincia Peravia, Baní. Bueno, y ahí empezamos. Rivera fue mi director 2 años, y al tercer año, cuando ya cursaba mi tercer año, que era el año de graduación, a él lo nombran como pastor, lo envían como pastor a la Trinidad. Él es la Trinidad, que había levantado un cubano llamado Kerry González. Bueno, pues ahí entra en escenario Julio Sánchez. Julio Sánchez, entonces, en el 93, me dice, yo tenía que estar pintando el instituto, toda esa instalación tenía yo que estar año a año pintándola y eso. Y me dice Julio Sánchez, Oshuna, te voy a mandar para Santana para que te calle malicia. Ya yo tenía amores públicos con Damaris, que terminó primero que yo. Damaris se graduó en el 93. Ok. Ustedes se conocieron allá en el instituto. Eso tiene su historia, que quizás no va a haber tiempo para contarla. No, tenemos que hacer un programa especial, porque algo que tienen que saber los hermanos es que los esposos Osuna, ellos trabajan en el Ministerio de Familia. Entonces, de una forma u otra, tenemos que tener algo juntos para que nos cuenten cómo se desarrolló todo eso. Bueno, entonces ahí, ese octubre del 93, me designan hacia Santana de Baní. La iglesia tenía unos 7 meses sin pastores. Wow. La encontramos como con 10 o 12 personas que asistían, y algunos de ellos medio sancochados, pero había que pastorearlos. Yo llego allá, recibo la iglesia, y en noviembre teníamos que irnos a una invasión evangelística en Duvergé, que ahí establecimos las Asambleas de Dios en Duvergé, movido por el programa de la década de la cosecha, que dirigió en ese momento Alejandro Pérez Jerónimo. Bueno, ahí empezó mi ministerio, y en Santana de Baní duramos casi 5 años. Ahí trabajamos unos proyectos maravillosos. Cinco pastores que estábamos ahí nos aliamos para preparar un proyecto de elevar la comunidad de zona rural a distrito municipal, y eso lo logramos. En el 98 fue promulgado, 97, y en el 98 entonces lo dimos a conocer a toda la comunidad. En el 98, siendo presidente de la confraternidad de pastores de la zona, que iba desde Santana, Nizao, Palenque, Sabana de Palenque, ahí entonces soy designado en el 98 como pastor para acá. Una pregunta, ya de allá en Santana, ¿ya estabas casado cuando saliste para acá? Sí, en Santana yo duré me graduamos en junio del 94, y yo le había dicho a mi esposa, a los 6 meses nos casamos desde que yo salga de allá. ¿En serio? Así es. Así es. Y Dios me honró con eso. De hecho, yo quería que nuestras nupcias fueran en octubre,
pero dado algunas cosas que tenía que poner en orden en el lugar, yo podía haber incluso honrado esa fecha, pero en acuerdo con ella, postergamos la fecha para diciembre de ese año. Y en diciembre, voilà, el moreno, así es, el moreno y la rubia llegaron a donde era. Así es. David, era lo que se esperaba, lo que imaginó David cuando estaba en el Instituto Bíblico, que era el ministerio del pastorado. Porque mira lo que pasa, en la vida secular tú estudias una carrera universitaria, allá los profesores te pintan pajaritos en el aire, y cuando tú sales allá que encuentras la realidad, es muy diferente, muy difícil. ¿Cómo es la vida de un pastor ya cuando sale del Instituto Bíblico? Mira, sí, yo puedo decir que de alguna manera, no sé si fue calculado, no puedo decir, quizás ciertas premoniciones internas. Yo siempre decía a mis compañeros, una cosa es la teoría que estamos recibiendo aquí y otra cosa será lo que encontremos allá. Por lo tanto, yo siempre oraba al Señor, Señor, donde yo llegue, por favor, yo quiero contar con tu presencia, con tu guianza. Cuando a mí me trasladaron hacia acá, yo vine todo el tiempo orando, Señor, eso es para hacer un paréntesis, si yo he de estar en aquel lugar y tu presencia no ir conmigo, no me saques de Santana. Santana de Baní fue mis inicios, mis gloriosos inicios. Yo doy gloria a Dios porque el Señor nos permitió iniciar en ese lugar con todo y las luchas y hubo momentos en que nosotros, mi esposa y yo, literalmente tuvimos que ser orquesta completo. Haciendo todo. Sí. Gracias al Señor, al salir de allá, la iglesia quedó en un crecimiento y un avivamiento ascendente, cosa que, como dije, recibimos la iglesia como en 60, en 10, como 12 o 15 12. Personas, y cuando la dejamos, salimos de allá, quedó próximo a los 100 hermanos. Muy bueno. Muy buen trabajo. Y luego de eso, entonces, un ministro llegó y los sueños que teníamos, mi esposa y yo, los realizó todo. Y cuando nosotros fuimos allá, nosotros glorificamos al Señor, porque excelente. Muchos de esos sueños el Señor los llevó a realidad. Entonces, cuando salimos del Instituto Bíblico al terreno, las expectativas, de hecho, muchas de las expectativas que albergué en mi formación, las tengo todavía vigentes, porque donde tú llegas, entonces Dios levanta otras expectativas. Nunca me he sentido como totalmente listo, preparado, potable, porque siempre Dios tiene cosas nuevas. De hecho, David, te voy a preguntar, porque esta entrevista, hermano, tiene que necesariamente tener, como dice Francis, una segunda parte para poder completar. Te voy a preguntar, ya David sale de Santana, llega a San Pedro de Macorís. ¿En qué año fue ese, David? 98. En el 98. Julio del 98. ¿Fue difícil la transferencia? ¿Fue difícil llegar a San Comenzar, como quien dice, de nuevo? Ya quizás una congregación no de cero, no con tan pocas personas. Pero ¿cómo fue? Sí, fue muy, muy difícil por muchas cosas, algunas que no entraré en detalles. Amén. Por ética y me va a permitir claro que sí, ser cauteloso en esto. Y porque además llegué en julio y en septiembre George quiso sacarme de aquí. Sí. El huracán George nos sacudió de forma tremenda. Y de verdad hubo en ocasiones que yo decía, y mi esposa y yo añorábamos, porque hubo un choque muy fuerte emocional de realidades, una diferencia abismal, eso sí, muy distante la diferencia en algunas cosas, en los pros muy diferente, muy cosas muy buenas, pero también en cuanto a lo otro
también situaciones muy deplorables. Yo llego aquí a un muchachito, yo lo que tenía iba para 30 años. Y cuando yo llegué aquí, que llego a una congregación que no están acostumbrada a ser pastoreado por un niño. Una persona tan joven. Exacto. Pues eso fue un choque bien fuerte, bien fuerte. Gracias a Dios, Dios nos ha honrado, gracias al Señor, el testimonio de Dios a través de nuestra estadía ha sido evidente y de alguna manera, no que nosotros nos impusimos, no que la oficina nos impuso, pero Dios ha testimoniado de nuestra estadía y eso es lo que nos ha satisfecho. Amén. En todo este trayecto. ¿Qué le diría David a un pastor joven llamado David Osuna que comenzó en el 94? Pero ya este David que no tiene 18, 20, 23, sino que ha vivido ya más años. ¿Qué le diría este David de este tiempo a ese joven pastor que quizás es inmaduro, que no tiene mucha experiencia, para que le pueda ir mejor en su vida ministerial? Evidentemente, para esta actualidad hay cosas del quehacer ministerial que diametralmente están distantes al momento de mis inicios. Lo que nunca va a variar en este sentido es la dependencia de quien nos ha llamado. Nunca te propongas la idea de que por tus dotes estás en esta labor. Si has sido llamada por Dios, debe entender que debes responderle a ese que te llamó. Y a ese que te llamó tiene que darle el 100%. No te creas nunca dechado de virtudes, pero tampoco te enajenes, te minusvalúe, tampoco te menosprecie. Porque si Dios determinó llamarte, es porque a pesar de tus limitaciones y dificultades, Él tiene que sacar de ti. Si para este tiempo Dios te llamó, es porque Dios sabe que tú puedes soportar y hacer la obra que Él te haya encomendado. Otra cosa, el ministerio que has recibido, desarróllalo. No galandee el ministerio del otro. No mires el que recibió 2 talentos, el que recibió 5. Si recibiste 1, haz el esfuerzo de multiplicarlo, porque Dios te dio 1. Si hubiese querido darte 2, te da 2. No te fijes al que tiene 5, al que tiene 2. Fíjate en la labor que tienes que desarrollar. Depende de Dios. Conviértete en un nuevo creyente día a día. ¿En qué sentido, pastor? Nunca olvides el altar. Ónteme ahí, David, pues yo le he dado mucho consejo a ese pastor joven. ¿Cuál es la rutina diaria de un pastor? Mira, es diversa. Hay pastores que el Señor les ha permitido, en cierto modo, desarrollar como una vida de oficinas y proyectos. Entonces este pastor está aquí, está allí organizando proyectos y cosas así, tiene un equipo de líderes que van juntamente con él y haciendo algunas labores que quizás sean directas de él, pero como preparó ese liderazgo, las lleva ahí. Pero la cotidianidad de un pastor no debe descuidarse de su vida continua de oración. Una vida normal de oración. Esa vida que no debe pensar que por la posición de ser pastor ya como que no. Tú debes seguir ayunando como el primer día que ayunabas cuando eras nuevo creyente. Tú debes seguir orando como ese primer día que te convertiste siendo nuevo creyente. Debes estar apasionado por la presencia del Señor y por la búsqueda del Señor, como si no estuvieses ostentando una posición de liderazgo y que la gente te observa, que la gente te mira. Entonces esa cotidianidad de ese pastor, de pronto un pastor podrá tener que estar viajando aquí, yendo a Estados Unidos, yendo a algunos lugares, pero probablemente otro pastor, la labor podrá ser que,
está en sus quehaceres de su iglesia local, que tiene que hacer ciertas diligencias que en los hospitales personalmente, porque quizás lo demandan eso, o que tiene que estar yendo a ciertas oficinas públicas porque la gracia de Dios ha fluido por ahí. O sea, es muy diverso. Exacto. Es muy diverso. Hay un universo, por así decirlo, de cosas cotidianas del pastor. No podemos encasillarlo en un solo estilo. Y como muy diversas son las preguntas que todavía nos quedan para la segunda parte con nuestro hermano pastor David Osuna. Pues me van a tirar. Sí, tenemos que obligatoriamente, hay que hablar de la familia, tenemos que hablar de la sierva, de la pastora, hay que hablar de cómo mantener el equilibrio. Sin embargo, para nosotros en esta primera parte queremos dejarle ese saborcito de cómo ha sido el inicio, el tiempo que ha estado nuestro hermano David vamos a decir desde el 98 para acá, que ya van como 26 años. 27 años. En el barrio más lindo de San Pedro Macorís. Sí, barrio lindo. En el barrio lindo de San Pedro Macorís. Para nosotros es un grato placer poder compartir con nuestro hermano David. Y quisiera, David, ya para terminar esta parte, que le dieras un mensaje de reflexión de no más de un minuto para aquellos que, al igual que David, han recibido un momento determinado el llamado y como que no encuentran la forma de arrancar. Simple. Si crees que Dios te está llamando, rehúsale. Dile que no. Dile que no vas a ir. Espérate, no, de verdad, en serio. Si crees que Dios te está llamando, dile que no. Si te llama por segunda vez, rehúsale. Ocúpate en cualquier otra cosa. Distánciate. Si persiste ese llamado que entiendes que Dios está haciendo, pues no rehuyas, porque realmente Dios te está llamando. La tercera es la vencida. ¿Sabe por qué? Porque es que hay personas, yo recuerdo que mi pastor, Uladislao Mateo, me escogió para un mensaje un domingo. Había una situación en la iglesia y él me dijo para que predicase. El Señor me dio un mensaje tan estruendoso que la iglesia entera, Dios estremeció la iglesia esa noche. Amén. Bueno, a partir de ese mensaje, cualquier persona pudo haber venido, como sucede con muchos. Oye, pero prepárate que Dios te llama al ministerio. Entonces hay veces que nos equivocamos. Alguien predica un mensaje muy llamativo y de una vez vienen algunos y le encaquetan un ministerio. Y por eso esa persona dice, estoy siendo llamado, cuidado, ojo. Dios llama, comisiona y envía. Entonces, por eso es esta técnica que yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mis estudiantes en los institutos bíblicos que he estado como docente. Si entiendes o piensas que Dios te está llamando, rehúsalo las veces, no 3, no las veces que pueda. Señor, es increíble. Pero si eso continúa, entonces tienes que poner oído, porque realmente Dios está llamando. Mis hermanos, no hay tiempo para más. Este es su programa Desde el Altar. Ha estado con nosotros en esta ocasión nuestro hermano pastor David Osuna, pastor de la Iglesia Manantial de Vida en San Pedro de Macorís. Para mí ha sido un grato placer poder compartir esta entrevista, recordándole que tienen que suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que contenido como este también le puedan llegar. Recuérdate que si el Señor te está llamando, dígale que no. Esto es increíble, David. Dios te bendiga, David. Amén.